Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos entonces ahora con este video a ver la temática de la actividad número 3 y a explicar qué se debe realizar en esta actividad. Recordemos ya haber realizado las actividades 2 y la actividad 1 y revisado toda la documentación y actividades de la introducción. No olvidemos también que tenemos en la introducción de nuestro curso, en la parte de abajo, la posibilidad de hacer dudas e inquietudes desde el foro de dudas e inquietudes para quienes tengan alguna pregunta se la puedan hacer directamente al docente. Vamos a ver también los encuentros sincrónicos y recuerden que para este día también hay un encuentro sincrónico. Todos los días del curso se tendrá un encuentro sincrónico donde podrán conversar con su docente y así poder fácilmente aclarar dudas e inquietudes. La idea de esos foros es que participen. Si no pueden participar, por lo menos puedan revisar las grabaciones y resolver así dudas e inquietudes. Si no se pueden conectar, pues buscan a su docente por medio del foro de dudas e inquietudes o por los diferentes medios de contacto que les dé, como correo electrónico y demás. Vamos entonces a iniciar en nuestra actividad de aprendizaje número 3, como lo hemos hecho anteriormente. Pues nos vamos a dedicar, obviamente, ya a avanzar. Vamos a ver la gestión del costo más específicamente, cómo planificar, niveles de precisión, exactitud, unidades de medida, curvas S y presupuestos, valor ganado y costo real dentro de los procesos de los proyectos que se pueden llegar a presentar. Por eso siempre vamos a tener nuestra actividad de aprendizaje. Esta es la guía principal de seguimiento que nos va a ayudar a saber paso a paso qué es lo que debemos hacer. Por si por alguna razón no pueden ver este video, pero pues el video también les explicará directamente. Entonces los paso a paso es abrir cada uno de los documentos, mirar las temáticas y todo lo que hay presente dentro de nuestra actividad. Para poder tener presente, vamos a tener dos ejercicios. Uno es un ejercicio en Excel de un presupuesto. Aquí está un presupuesto de obra, donde la idea es que ustedes, con los ejercicios anteriores de los proyectos que han pensado y que han realizado, puedan desarrollar un presupuesto siguiendo la plantilla que se comparte en este ejercicio presupuesto de obra. Obviamente lo van a modificar, van a tener ahí un ejemplo de precios, costos y espacios. Al final les explico cómo viene, pero pues ustedes van a modificarlo dependiendo de su proyecto. Obviamente acoplan la plantilla a las necesidades de su proyecto. Si hay cosas que no se necesita, se la quitan, y si hay cosas que se requieren adicionar, lo van a hacer. Y el ejercicio de gestión del valor ganado, también una plantilla de Excel, que la idea es que puedan graficar un ejemplo de planeación y luego ejecución de un proyecto. Vamos a subir aquí en subir ejercicio propuesto de presupuesto de obra y aquí el ejercicio de gestión del valor ganado. Estos van a ser los ejercicios que vamos a realizar. Vamos entonces a iniciar con nuestra temática de hoy, que es la gestión del costo en los proyectos según la metodología PMI y nuestro guía PMBOK. Listo, entonces para iniciar vamos a tener presente que la gerencia de proyectos siempre busca que ustedes tengan una mejor administración como directores o gerentes de proyecto o cualquiera de los entes que participan dentro del proyecto. Entonces la guía, perdón, la guía PMI nos muestra en su número 18 la planificación de la gestión del costo. En esta planificación de la gestión del costo, obviamente, debemos caracterizar y establecer las políticas de procedimientos que se necesitan para poder gestionar, planificar y ejecutar, así como controlar el costo. Por lo tanto, todo lo que es la planeación de gestión de costos busca tener diferentes administraciones de control de los gastos que tenemos para mantener un buen presupuesto y alcanzar a lograr nuestro proyecto sin problemas de presupuesto. Lo primero que debemos hacer es saber qué nivel de precisión vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a redondear, vamos a utilizar qué moneda vamos a utilizar. Por ejemplo, si es dólares, si es pesos, si vamos a utilizar pesos, entonces cuál va a ser nuestra moneda mínima. Puede ser 50 pesos, 100 pesos, y de ahí en adelante así redondearemos cualquier valor. Por lo tanto, las tablas de Excel o los presupuestos que realicemos en las diferentes herramientas de ofimática, como puede ser el mismo Excel o herramientas adicionales, siempre debemos garantizar que los números van a ver si son redondeados o si vamos a utilizar todos los decimales para caracterizar nuestros valores. De igual forma, también el nivel de exactitud de las estimaciones de los costos. Por lo tanto, un nivel de orden de magnitud podría variar entre los 25
y los 75%, mientras que la estimación definitiva de un rango no puede superar más o menos 10%. Es decir, que siempre nuestros rangos de variaciones de costos máximo van a tener una variación entre menos 10 y más 10% del valor que estemos calculando. Eso es un nivel de exactitud más adecuado que debemos siempre cumplir. Debemos conocer cuáles son los límites permitidos de las variaciones de los costos, es decir, hasta cuánto máximo podemos permitir que un valor de un servicio, de un recurso, de un material, de un personal cambie, y por eso tener topes específicos máximos y mínimos que nos van a garantizar el control de nuestro presupuesto. Además, cómo administraremos las variaciones de los costos, es decir, quién va a estar pendiente de eso, cómo y cuándo actualizaremos y realizaremos el análisis de valor ganado, que lo vamos a ver más adelante en esta temática, qué procesos de gestión de costos se utilizarán para poder administrar y quién va a ser el responsable directo de la gestión y monitoreo de los costos. Por eso los costos deben estar basados, obviamente, sobre la EDT. Recordemos que la EDT es la estructura de desglose de trabajo que hemos realizado desde el curso de PMI básico y también en este curso en las primeras temáticas, porque desde ahí es de donde sacamos las estimaciones y los estimados de costos que se deben hacer en las personas, en el recurso humano o en las tareas. Entonces por eso tomamos por tarea y de ahí sacamos nuestra relación de costos por cada actividad, que se deriva de nuestra EDT. La información histórica y las lecciones aprendidas son entradas clave para mejorar los estimados. ¿Qué quiere decir? Que en algunos proyectos donde se hayan tenido histogramas de costos, de gastos o cotizaciones anteriores de servicios, personal o recursos que se hayan manejado con antelación, pues van a poder ayudarnos a nosotros a tener una mejor estimación de los costos y evitar variaciones y pérdidas de pronto en un presupuesto muy alto o muy elevado. Entonces siempre es importante tenerlos presentes. Para el plan de gestión de los costos, como les decía, debemos tener las unidades de medida. En este caso, ¿cuáles son las unidades de medida que se utilizarán? Es decir, si va a ser la contratación por horas o el préstamo o alquiler de equipos va a ser por horas, por días o por semanas de trabajo. Entonces todo eso lo vamos a tener que cubrir. Además, las medidas de compras de material, si van a ser por metros, por litros, por toneladas, por kilómetros, por yardas cúbicas, todas las unidades que se van a manejar dentro de nuestro presupuesto debemos definirlas desde el plan de gestión de costos, porque siempre deben mantenerse y no deberíamos cambiarlas para evitar futuros cambios de costos y evitar poder compararlos. Nivel de precisión consiste entonces en el grado de redondeo hacia arriba o hacia abajo que se aplicará en las estimaciones de los costos, es decir, qué tanto vamos a redondear los costos. Si se aproximan a un valor de miles, entonces si vamos a subir el costo hacia arriba. Lo más recomendado es que normalmente redondeemos hacia arriba, pero obviamente eso nos va a implicar tener un presupuesto mayor. Entonces todo va a depender de las estrategias que utilices como gerentes de proyecto, pero obviamente si redondeamos hacia arriba, pues vamos a tener un poquito de gabela en nuestro presupuesto. El nivel de exactitud, en este caso, como decíamos, que el rango aceptable se recomienda que sea de menos 10 a más 10%, y es el que se debe utilizar para las estimaciones, para que las estimaciones de los costos sean más realistas sobre el costo de actividades y así complementar un monto para contingencias. Ese más 10 o menos 10% no debería ser superior, pero pues cada uno gestiona su nivel de exactitud. Entonces, pues lo debemos definir desde el principio en el plan de costos. Al mismo tiempo, pues debemos tener formatos de los informes, es decir, definir los formatos y la frecuencia en cual se van a poder evaluar los informes de costos. Entonces, obviamente debemos estar muy ligados al área de la empresa o de la organización que maneja todo lo que es la parte contable, la contabilidad y todo lo demás requerido dentro del proceso de análisis y de variación de costos, de entrega de documentos. Si, por ejemplo, nuestro proyecto tiene que entregar las facturas de compra, de venta, todo lo que son, dependiendo del tipo de organización que ejecuta el proyecto, pues debemos tener presente que debemos hacer reportes de IVA, rete IVA, rete fuente,
todo lo que sean impuestos y tenerlos presentes. Y esos informes se deben ir entregando, las facturas, cómo se van a legalizar, cómo se va a hacer todo, qué tipo de compras organizacionales se tienen. Y todo esto debe ir, obviamente, en el plan de gestión de los costos. Dentro de los proyectos tenemos diferentes tipos de costos. Vamos a explicar estos que encontramos normalmente y pues para poderlos tener presente. El primero de ellos es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el costo que se origina por escoger una alternativa de oportunidad en lugar de otra. Es decir, un ejemplo, por ejemplo, tenemos dos oportunidades de negocio en una empresa, pero solo puede escoger una de ellas. Es decir, que tenemos una oportunidad A y una oportunidad B, donde la oportunidad nos da un ingreso de 105.000 pesos y la oportunidad B nos da un ingreso de 95.000 pesos. Obviamente, si lo vemos directamente, pues lo que nos da la respuesta es que elegimos la que nos dé más beneficios. En este caso, la alternativa A, porque obviamente tiene un mayor beneficio en presupuesto, pero tiene un costo de oportunidad, en este caso la B, de 95.000, lo que hace que no la escojamos, obviamente. Entonces, siempre todo lo que sean costos de oportunidad van a ser los que financieramente nos generan un mayor ingreso o una mejor oportunidad. Obviamente, no podemos analizarlo solo hasta ahí. Todo va a depender de qué influencias tenga el entorno, qué relaciones se tenga, pero son oportunidades que se presentan y que cada uno de los directores y gestores de los proyectos toman decisiones sobre ellos. Otros que se denominan costos hundidos o enterrados son los costos que ya fueron gastados o comprometidos como parte de un proyecto y por lo tanto no cambiarán con la decisión de hacer o no el proyecto. Todos estos van hasta la planeación de nuestro proyecto, es decir, todos los costos de pagos de viabilidades, pagos de fiabilidades, de estudios de terreno que nos ayuden a generar la planeación de nuestro proyecto, la iniciación de nuestro proyecto, los pagos que se le hacen a los gerentes o a las personas que participan antes de ejecutar el proyecto para poder definir si el proyecto es viable o no, son parte de esos costos hundidos. Es decir, que si llegamos a la planeación y se define o se decide no ejecutar el proyecto, pues igual son gastos que ya se tuvieron o ya se tienen que pagar, hagamos lo que hagamos. Entonces, esos costos hundidos o enterrados son los que ya fueron gastados. Entonces, por ejemplo, se contrata un estudio particular y se paga o se compromete el pago independientemente del resultado del estudio. Entonces, un estudio de fiabilidad o de viabilidad se tiene que pagar y pues igual si da positivo o negativo, igual debió ser un gasto dentro del proyecto. Entonces, a efectos de decir si seguir o no con el proyecto, este costo no debe ser tenido en cuenta ya que no se puede evitar que se gaste. Obviamente son gastos ya definidos y hundidos, como lo dice su nombre. Vamos a encontrar otros tipos de costos, que son los costos variables, que son costos que varían en función del nivel de la actividad. Entonces, si el nivel de trabajo aumenta, el costo aumenta. Entonces, si disminuye el costo, pues disminuye el costo. Como por ejemplo la materia prima. Entonces, si yo produzco mucho, pues va a aumentar el costo de esa materia prima, pero si produzco menos, pues también va a disminuir al mismo tiempo. Y los costos fijos son costos que no cambian con el nivel de actividad. Ejemplo, un alquiler o de un apartamento, de un local, pues me va a valer lo mismo así produzca mucho o produzca poco. Entonces, por eso es importante conocer esos costos fijos también. Tenemos costos directos y costos indirectos. Sobre todo los indirectos son los que benefician a varios proyectos y generalmente no pueden identificar con exactitud la proporción que corresponde a cada uno. Por ejemplo, todo lo que es contabilidad, luz, teléfono, la oficina PMO, pues son gastos indirectos que debo tener para mi proyecto, pero que pues no necesariamente aplican al desarrollo del producto o del servicio. A diferencia de los costos directos que son relacionados con el trabajo específicamente del proyecto, que son los sueldos de mi personal, los salarios, los recursos que voy a utilizar para el desarrollo del proyecto, los costos de entrenamiento, capacitaciones, todo lo que va relacionado con el resultado final de nuestro proyecto. Dentro de todo esto, pues también vamos a tener costos de calidad. Y los costos de calidad, pues se determinan fácilmente porque tienen dos tipos, uno que es de conformidad
y otros de no conformidad. Normalmente los de conformidad, es decir, son enfocados en costos de prevención y evaluación, como tal ejemplo, políticas y procesos de mantenimiento, supervisión y vigilancia y control. Unos que previenen, que debemos tenerlos siempre presentes, otros que evalúan, que es el control y la supervisión. Entonces son costos que debo tener y que garantizan la calidad de mi proyecto, por eso los debo siempre aplicar. Y de no conformidad son costos de fallos internos y costos de fallos externos. Por ejemplo, costos de fallos internos, como reparar defectos antes de que llegue el cliente, reprocesos que se presenten que tenga que realizar. Entonces, todos esos son costos de productos que no son conformes, pero que no cumplen con calidad, pero que igual me implican gastos por los fallos que se hayan presentado en mi planeación y mi ejecución. Y los costos de fallos externos, pues son defectos detectados, demandas, garantías, devoluciones, descuentos y pérdidas en ventas que se puedan llegar a tener en el desarrollo final de la calidad del producto cuando ya se ejecuta el proyecto o se está comercializando el producto. Según la guía, luego de hacer ese plan de costos, pues debemos pasar a estimar los costos. Entonces, el punto 19 de la guía nos muestra la estimación de los costos. ¿Cómo debemos estimar los costos o en qué consiste principalmente? Entonces, consiste en desarrollar una estimación aproximada de los recursos monetarios necesarios para completar nuestro proyecto. En este caso se deben incluir todo lo que son personal, material, equipos, servicios, instalaciones y todas las categorías que impliquen el desarrollo del trabajo, como impuestos, inflación, costos de financiación, costos de contingencia que se presenten en nuestro proyecto. Entonces, por eso no debemos olvidar nunca todos los procesos relacionados a los costos de procesos de calidad, gestiones de riesgo, todo eso lo debemos incluir en la estimación de los costos. Impuestos, declaraciones de renta, todo lo que implique el monitoreo y control de cualquier costo dentro de las actividades de nuestro proyecto. El tiempo de los directores del proyecto, las capacitaciones del equipo, los gastos de la PMO y de las oficinas de trabajo, de todo lo contratado y subcontratado dentro de nuestro proyecto debe ir incluido ahí. Por eso, pues debemos tener o vamos a poder tener 3 niveles de precisión de estimación de esos costos. Obviamente, los que están estimados de orden de magnitud, que son con una exactitud entre el 25, menos 25 y el 75%, que pues no es aconsejable tener una variación tan alta, pero pues son sobre todo en el contexto de todo lo general del proyecto. Entonces, por eso se definen que se efectúa en la fase de inicio y su naturaleza es preliminar. Es decir, es los primeros gastos o primera estimación que se hace, pero luego ahí sí vamos a tener uno mucho más detallado, que es el presupuesto o el análisis de nivel de precisión presupuestal, que se efectúa en la fase de planificación. Ahí sí tenemos una planeación y su naturaleza es más firme que el estimado, obviamente, de magnitud. El de magnitud es más general, este es mucho más específico. Y sus variaciones van entre menos 10% y más 25%. Y el definitivo que se hace ya en la fase final de planeación, que es donde se establece la línea base de costos. Es nuestra planeación de costos final y por lo tanto antes de la ejecución del proyecto. Ese debe ser lo más certero posible, el más exacto posible y su exactitud debe estar entre los menos 5% y los más 10% de los costos presupuestados reales del proyecto. Obviamente se había analizado un menos 10 y un más 10, pero la idea es que nunca sea por debajo, sino que sea un poquito por encima, siempre para evitar contingencias y demás. Nosotros tenemos diferentes herramientas para la estimación de los costos y una de ellas es la estimación análoga. En este caso, la estimación análoga pues, es la utilización de los datos históricos de una actividad o de un proyecto similar. Esta es útil para estimar la duración, el presupuesto, el tamaño y la complejidad. Es rápido de utilizar, pero también es la más imprecisa. ¿Por qué? Porque pues yo puedo asumir precios anteriores o históricos, pero pues todo puede variar y cambiar dependiendo del momento en el que se ejecute, qué tan diferencia haya en los tipos de precios que se utilicen y pues van a tener una dependencia de las variaciones comerciales
del entorno en el cual me encuentro, del país en el cual esté desarrollando el proyecto. Otra de las estimaciones que se utiliza normalmente es la estimación ascendente. En este caso, la idea es descomponer el trabajo de cada actividad, o sea, cogemos cada actividad, la descomponemos en partes más pequeñas y luego estimamos los recursos necesarios para cada una de todas esas actividades pequeñas que obtuvimos y así sumamos los recursos desde el mínimo hasta el máximo. ¿Cuál es el problema? Que es mucho más lento porque necesito determinar absolutamente todas las actividades que componen mis actividades de trabajo, mis paquetes de trabajo de la EDT, y pues me voy a demorar mucho más tiempo analizando todos los detalles, aunque sería bueno por detalles, pero pues a veces las estimaciones no pueden durar tanto tiempo, no tenemos tanto tiempo para ese tipo de estimaciones. Otro tipo de estimación que podemos hacer es la estimación paramétrica. En este caso es una técnica de estimación que se utiliza un algoritmo para calcular el costo o la duración sobre la base de los datos históricos y los parámetros de proyecto. Es muy parecida a los históricos, pero a la primera que es analítica, o analógica, pero lo hace un sistema de software. Puede ser un poco más rápida que la analítica, pero pues es más compleja de analizar porque pues tiene mayor cantidad de información, pero pues sigue siendo más precisa que la analógica debido a que es un sistema de software quien analiza los valores y de acuerdo a eso los determinamos. Otra de las estimaciones es muy similar a la que vimos en la estimación del tiempo en el cronograma, cuando vimos la gestión del cronograma o del tiempo, que es la estimación por tres valores de PERT. En este caso, pues también vamos a poder tener tres valores, donde existe un valor optimista, un valor probable y un valor pesimista. Y así lo que hacemos es, pues obviamente la misma fórmula que utilizamos en el tiempo, pero ahora con costos, dando valores optimistas, pesimistas y probables del mercado y muchas veces se toman con respecto a cotizaciones que se hacen en el entorno. Entonces, por eso normalmente utilizamos mínimo 3 cotizaciones para poder analizar este tipo de estimación. Se utiliza mucho y es la más común de que se encuentre en el entorno por la probabilidad de manejar precios más exactos. Cuando nosotros estimamos los costos, también debemos tener muy presente lo que se denominan reservas. Tenemos dos tipos de reservas más importantes en este caso, la reserva de la contingencia, para la contingencia y reserva de la gestión. ¿Qué es la reserva para la contingencia? En este caso es la reserva que se incluye como un costo adicional a las actividades del proyecto que poseen riesgos y como plan de respuesta a estos. En este caso son riesgos residuales que no conocemos, que son desconocidos y que puede que nunca se presenten, pero que puede que sí se presenten. Normalmente se presentan porque el entorno cambia constantemente, entonces por eso se denomina contingencia. Una contingencia es algo que simplemente no sabemos en qué momento puede pasar. Y la reserva de la gestión usualmente se realiza a nivel del proyecto para gestionar incertidumbres. Entonces, a estos ya son imprevistos o riesgos también desconocidos, pero pues enfocados siempre hacia que hay incertidumbre. Sabemos que se va a presentar, pero en qué momento no lo sabemos y qué nivel de costo pueda tener. Entonces, por eso así se diferencia la contingencia de la reserva de la gestión. Entonces, para analizar las reservas y analizar todo el proyecto en costos, pues utilizamos la EDT. Esta es la misma EDT que he trabajado en los demás ejemplos. La idea es que ustedes cuando trabajen sus ejemplos puedan utilizar las EDT de sus proyectos que también han realizado con los ejemplos anteriores y así desarrollar los costos. Por ejemplo, aquí, pues el presupuesto total se sacó que en cada una de las actividades, pues se le agregó un valor de costo y además se le colocó una reserva de contingencia a cada una de las fases específicas. Por lo tanto, sumando todos los presupuestos, aquí me da 16, aquí me da 2 y aquí me da 1. Tengo una línea base de costos, miren que solo se le sumó contingencias
a los valores que pueden llegar a tener contingencia, a los que no, no es necesario agregarle contingencia. Luego de tener la línea base de la gestión, tengo 19 pesos o 19 dólares, un ejemplo, por ejemplo, de este desarrollo, y se le suma un porcentaje de la reserva de la gestión. Entonces aquí le estamos sumando 10, por lo tanto el total de presupuesto sería de 29. Si nos ponemos a observar, sería casi el 50% de lo que se le da a la reserva, pero pues ustedes lo pueden estimar. Normalmente no se da de más del 20%, pero pues todo va a depender de cómo se analice nuestro proyecto. Para esto debemos estimar los costos por actividad, entonces se puede presentar de manera resumida o detallada. Debe incluir todos los trabajos, los materiales directos e indirectos, equipamientos, servicios, instalaciones y tecnologías que se vayan a aplicar por cada una de las actividades, así como lo vimos acá, pues por cada actividad y paquete de trabajo se debe sacar un costo. En este caso podemos obtener así la base de las estimaciones, que es un documento que justifica cómo se realizaron las estimaciones de costos, es decir, si utilizamos la metodología PER, análisis de histograma, de históricos, un software, y así justificamos los supuestos que se utilizaron para poder dar unos rangos de precisión, y se va a decir cuánto sería cada rango de precisión utilizado en los cálculos, y así nuestros patrocinadores, clientes, stakeholders y todo nuestro equipo de trabajo va a saber por qué y cómo se hizo ese cálculo de las estimaciones para poder determinar si son viables o no para la ejecución del proyecto. Listo, luego para la guía nos muestra la determinación del presupuesto. Entonces ya con todo eso aclarado, en la guía en el punto 23 nos indica que debemos determinar ahora sí nuestro presupuesto. Entonces para poderlo determinar o en qué consiste la determinación, pues es como tal sumar los costos estimados de cada actividad individual o de cada paquete de trabajo, y así pues la idea es obtener una línea base de costos y que esa sea la que se autorice para nuestro proyecto para poder generar la ejecución del proyecto. Y así con esto monitorear y controlar el proyecto. Entonces la línea base de costos siempre va a ser la versión aprobada del presupuesto, es decir, cuando esté aprobado el presupuesto y digan si ese es, esa va a ser nuestra línea base de costos, y el proyecto no incluye las reservas de la gestión. Entonces siempre tenemos un presupuesto total del proyecto que va sumado reservas de gestión con respecto a todo lo que es la línea base de costos. Pero nuestro presupuesto de proyecto va basado principalmente en la línea base de costos, que son los costos de todas las cuentas de control, y luego ahí sí la suma de contingencias y de costos de paquete de trabajo, reservas de contingencias que se puedan tener por estimados de costos de actividad. Entonces siempre tengo la actividad, si tengo reservas se las sumo, con eso estimo los costos de los paquetes de trabajo, si tengo reservas de contingencias se las sumo, y por último tengo mi línea base de costos. Con eso hago mi presupuesto inicial de mi presupuesto y mi planeación de mi línea base de costos, y luego a la línea base de costos se le suma la reserva de la gestión para poder sacar el presupuesto total. Por eso realmente la línea base de costos no lleva la reserva de la gestión. Entonces, la reserva de gestión forma parte del presupuesto y el director del proyecto requiere autorización para utilizarla. Es decir, que nosotros vamos a trabajar en línea base de costos y tenemos una reserva de la gestión, pero solo hasta que se presente la necesidad de la utilización de la reserva de la gestión, pues el director del proyecto se lo va a solicitar al patrocinador, el cual es el responsable de esa reserva, el que va a autorizar o no la utilización de la reserva de la gestión. Por eso la línea base de costos no lleva incluida la reserva, sino que va aparte. Y esta reserva no forma parte de la línea de costos, por lo que no se considera en el cálculo del valor ganado que vamos a ver más adelante. Aquí, entonces, podemos observar que la línea base se asemeja a una S. Normalmente es muy parecido a una letra S, porque la mayoría del presupuesto se consume durante la ejecución del proyecto. Pues aquí es durante ¿cómo voy a planear? Entonces tenemos nuestra línea base de costos, que lo que nos está indicando es cómo, si aquí inicia el proyecto en el día 0 y aquí es el último día, lo que nos está indicando es cómo más o menos hicimos nuestro plan
de gastos de nuestro presupuesto y nos va mostrando los requisitos de financiamiento de cómo vamos a ir gastando todo. Obviamente no todas van a aparecer una S tan pronunciada como esta, algunas van a tener gastos solo al principio, algunos meses no se generan gastos, algunos se va a linealizar el gasto porque puede ser que no, o algunos se generan picos muy altos de gastos, todo dependiendo de la planeación y de la ejecución que se tenga. Por eso normalmente en la línea punteada de color rojo vamos a ir colocando los costos actuales. Entonces estas curvas S nos muestran la línea de planeación, que es el plan de trabajo inicial, y la de color rojo normalmente muestran los costos reales que se van teniendo en la ejecución. Y el análisis entre las dos me va a dar los indicadores de mi proyecto, de cómo vamos tanto en tiempo como en costo. Miren que aquí normalmente la línea base de costos llega solo hasta el presupuesto normal sin la reserva de la gestión, pero el costo actual puede llegar a tomar esa reserva de la gestión. ¿Por qué? Porque puede ser que se presenten gastos adicionales y normalmente pues se gasta esa reserva de la gestión solo si se aprueba por parte obviamente del patrocinador, que como dijimos anteriormente es el encargado de habilitar o no el responsable de la reserva como tal. Entonces vamos a ver que aquí tenemos los análisis de nuestro EDT. Para ello definimos los costos de cada uno de ellos. Entonces se le sacó precio a cada actividad y se sumaron los costos para sacar el presupuesto y así poder obtener como tal el presupuesto. Vamos ahora a mirar en la línea 41, nos muestra ya nuestra guía PMBOK en el punto 41, cómo controlar el costo. Recuerden que aquí con la curva S, solo de planeación, ya determinamos nuestro presupuesto y conocemos nuestra reserva de la gestión. Esa es la determinación. Ahora vamos a ver cómo controlamos cuando empezamos la ejecución las desviaciones o variaciones que se pueden presentar en los gastos. Entonces, normalmente lo que vamos a tener simplemente es que vamos a analizar y controlar los costos ahora. Entonces, esta función nos ayuda a detectar las desviaciones con respecto de los costos actuales, los que vamos obteniendo en la ejecución, con respecto a la línea base de costos que hicimos en nuestra planeación, para que en este caso el equipo de trabajo pueda implementar acciones correctivas y así minimizar el riesgo del proyecto. ¿Sí? Entonces, estas curvas nos ayudan a poder ir analizando la línea base de costos que hicimos en nuestra planeación con nuestra línea de gastos en la ejecución y así poder analizar la relación que existe entre los dos y tomar decisiones para minimizar riesgos que se puedan presentar en el proyecto. Entonces, esto implica analizar la relación entre el uso de los fondos del proyecto y el trabajo real efectuado a cambios de tales gastos. Es decir, cada vez que vamos haciendo un gasto, lo vamos analizando para ver qué tan parecido está con respecto a la línea base inicialmente planteada. Por eso vamos a ver ahora una herramienta y una técnica muy utilizada para el seguimiento de los costos y el control de los costos de un proyecto, que se llama la gestión del valor ganado o el Earned Value Management. En este caso, el EVM, que es el valor ganado, evalúa el estado del avance del proyecto en relación con su línea base, es decir, va a analizar el avance en un momento específico del proyecto con respecto a la línea base de planeación que se desarrolló en la determinación del presupuesto y de los costos. En este caso, su línea base y así nos va a analizar el avance tanto en costo como en tiempo del proyecto. ¿Listo? Esta herramienta se utiliza para controlar la gestión integrada del alcance, el tiempo y los costos. Es así garantizamos que el proyecto va bien o va mal, por lo menos con indicadores más específicos y medibles que podríamos tener en nuestro proyecto. Entonces, ¿qué se necesita para llevar a cabo esta gestión del valor ganado? Entonces, primero debemos seleccionar un momento, es decir, una fecha del proyecto en ejecución. Es decir, no podemos analizarlo sino en un momento específico. Es decir, si estamos al 10% del proyecto, al 20% del proyecto, al 50% del proyecto, ahí en un momento, una fecha específica es donde se analiza para poder verificar cómo vamos con respecto al alcance, al tiempo y al costo. Debemos conocer el valor planificado, es decir, el PV
Normalmente es el plan value, que es la curva de planeación, el cronograma planificado y formalmente aprobado, es decir, todo lo de las planeaciones de nuestro proyecto, tanto en cronograma como en costo, ya deben estar definidos y aprobados en el proyecto, tanto en términos de costo presupuestado por el tiempo desarrollado. Debemos conocer el costo real, es decir, el actual cost o el AC, que es el costo actual que es el costo real o actual del trabajo completado en ese momento que habíamos definido que vamos a analizar el valor ganado. Además, debemos conocer el porcentaje de avance del proyecto en ese mismo momento. Es decir, debemos conocer el costo real que llevamos gastado en el momento y el avance de porcentaje que llevamos también en ese momento. Y convertir el porcentaje en un valor monetario que nos ayuda multiplicando el porcentaje del presupuesto, que esto se conoce como valor ganado, que es el earned value, a diferencia de la gestión del valor ganado. Este es solo el valor monetario, que es el valor ganado, o valor de trabajo realizado. Entonces, lo que vamos a hacer es que ese porcentaje de avance de tiempo, pues lo vamos a pasar a un valor numérico monetario para ver qué tan bien estamos cumpliendo nuestro costo y nuestro tiempo en nuestro proyecto. Entonces, esos valores los debemos hacer. ¿Y cómo se gestiona? Entonces, ¿o para qué sirve el valor ganado? Sirve para saber si hemos gastado más o hemos gastado menos de lo planeado en un momento determinado. Es decir, en el momento que se definió, vamos a ver si gastamos más o si gastamos menos en ese momento. Entonces, ¿para qué? Para poder definir si estamos gastando más, pues qué tenemos que hacer para evitar que el proyecto sufra algún problema por haber gastado más de lo presupuestado. O al contrario, si hemos gastado menos, ¿qué está pasando? Si nos estamos demorando más en nuestro proyecto y por eso es que estamos gastando menos, o si es que estamos aprovechando las oportunidades que se presentan en el entorno. Entonces, nos tiene que informar también si vamos adelantados o si vamos atrasados en el cronograma. Nos sirve para conocer si hemos sido eficientes o no, o hemos sido ineficientes en nuestro proyecto. Y así también nos ayuda a pronosticar el costo total al finalizar el proyecto, es decir, nos puede ayudar a determinar cuánto nos estaría costando a la fecha nuestro proyecto por habernos demorado más o por habernos demorado menos. Y así conocer la cantidad de trabajo que me falta y cuánto presupuesto tengo disponible o cuánto presupuesto me hace falta para poder cumplir con mi proyecto. Por eso se controla normalmente con esta herramienta que se denomina la curva S. La curva S se utiliza para informar el desempeño de los tres parámetros de la gestión del valor ganado. Las curvas S son unas representaciones gráficas de los costos acumulativos, las horas de mano de obra, el porcentaje de trabajo y las otras cantidades trazadas en relación al tiempo. Nosotros vamos a tener normalmente en la gestión del valor ganado unas curvas S donde la curva S PB, que sería la planeación, es la única que siempre va a estar completa desde el inicio. ¿Por qué? Porque es la curva planeada de cómo vamos a hacer nuestro gasto. El AC, que es el valor del costo actual, lo que llevamos gastado y cómo lo fuimos gastando hasta un momento de tiempo específico. Y el valor ganado es cómo se ganaría o cómo estamos ganando tiempo o presupuesto de acuerdo a la relación entre la planeación y la ejecución, que sería la línea verde, que es el valor actual. Obviamente, en un momento de tiempo específico es como lo podemos hacer. Podemos hacerlo cada periodo específico y así ir analizando para ir corrigiendo las variaciones de gastos o de tiempo que se tengan en el proyecto. Pero pues por eso nunca, hasta que no se termine el proyecto, no tendríamos todas las curvas finales. Aquí solo la única que podría estar ya realizada, que debería estar, es la de planeación. Entonces con esto, pues así podemos controlar los costos. Vamos a ver algunas fórmulas que se utilizan para mirar la variación del costo. Entonces la variación del costo, en este caso, la podemos calcular y se llama CB y es igual al valor ganado menos el costo actual. El CB, si es mayor, si este resultado nos da un valor positivo, mayor a 0, quiere decir que el costo va eficiente. Pero si nos da menor a 0, es decir, un valor negativo, quiere decir que nuestro costo es ineficiente, estamos gastando más dinero de lo que deberíamos gastar. Pero también existe la variación del cronograma que se llama SV.
el valor ganado se le resta el PB. Ahorita más adelante hacemos un ejercicio matemático para que lo vean. Al valor ganado se le resta el valor planeado y si está por debajo de cero, es decir, es negativo, sabemos que estamos atrasados en el cronograma y sería malo para nosotros. Si el SB nos da un valor positivo, es decir, mayor a cero, estamos adelantados en el cronograma, iríamos bien por lo menos en lo que es cronograma. Aquí el de costos es lo que es en costos o en precios, en gastos de nuestro proyecto. Y existen otros dos índices que son el índice del desempeño del costo y el índice del desempeño del cronograma, donde obviamente el índice de desempeño del costo es el valor ganado dividido en el costo actual y así sabremos cuánto o cuánto porcentaje o por cada cuántos pesos hemos gastado lo que hemos trabajado. Y el índice del cronograma pues nos va diciendo el porcentaje de lo planeado, cómo se está ejecutando, si es un porcentaje superior o menor, positivo o negativo, de desempeño de nuestro tiempo. Por lo tanto, la estimación a la conclusión, ¿cuánto costará? Pues podemos calcular la estimación a la conclusión, cuánto nos va a costar nuestro proyecto. Entonces, al valor actual le sumamos el BAC, que en este caso lo podemos calcular con el CPI, que lo tenemos acá, despejando cualquiera de estas fórmulas. Entonces, todo esto lo vamos a hacer con proyecciones para poder visualizar si el proyecto se va a poder completar o no se va a completar, si vamos a gastar más o vamos a gastar menos. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para que lo entendamos mucho mejor, todo lo que es la gestión del valor ganado. Entonces vamos a hablar de un proyecto que tiene una sola actividad que dura 4 días. Es decir, la actividad es desde el día 0 hasta el día 4. Y tiene la siguiente planeación. Cada uno de los días se gastará, $10. Entonces tenemos en el día 1, como se planeó, vamos a ganar gastar el día 1 $10, el día 2 $10, el día 3 $10 y el día 4 $10. ¿Cuánto va a costar nuestro proyecto? Pues fácilmente podemos calcularlo. ¿Por qué? Pues porque son los 4 días de duración y así podemos decir que por tanto el presupuesto total va a ser de $40. Entonces el presupuesto hasta la conclusión, planeado, esto es lo planeado obviamente, desde el primer día o el día 0 hasta el día 4 va a ser de $40. Si eso lo planeamos correctamente, vamos a poder decir que la suma de todos los PB, es decir, de todos los valores planeados, me van a dar el BAC, que en este caso sería nuestro presupuesto a la completitud o a la finalización de nuestro proyecto, que sería de $40. Entonces, para poder controlar eso, pues simplemente lo definimos y lo planificamos, ¿cierto? Entonces, ese presupuesto va a tener un máximo planeado de $10 por día, dando un total de $40 a la completitud del proyecto. Vamos a analizar entonces en la ejecución. Vamos a decir ahora que el proyecto ya se empezó a ejecutar, que se aprobó ese BAC de $40, que la planeación fueron de cada $10 por día. Pero resulta que empezamos a ejecutar el proyecto. Y vamos a analizar, estamos en el día 2. Vamos a analizar en el día 2 a ver qué sucede. Entonces, ahora sí ya tendríamos otra gráfica que ya no sería la del PB, sino la del AC, que es el costo actual. ¿Qué pasa entonces en ese momento del día 2? Vamos a decir que lo que vayamos llevando en el día 2, en ese momento cuánto gastamos ese día, va a ser nuestro costo actual o nuestro costo real. Y vamos a calcular el valor ganado para ese día. ¿Cómo sería el valor ganado? Pues obviamente lo que se haya mirado o revisado entre el día 0 y el día 2, que es el momento en el que estamos analizando nuestros costos. Y lo que nos hace falta, es decir, el valor del costo real es al día 2, el valor ganado es lo que llevamos al día 2, que es el momento de análisis, y la estimación hasta la conclusión sería lo que nos falta. En este caso, el ETC es el Estimate to Complete, que es la estimación a la conclusión del proyecto, que es lo que nos haría falta para terminar nuestro proyecto. Vamos a ver cómo nos va. Todo la idea es que lo hagamos matemáticamente con números, ¿no? Y la estimación a la conclusión, en este caso, para complementar nuestro proyecto, se denomina como EAC. Entonces aquí lo estamos analizando todo completo.
el BAC era el presupuesto hasta la conclusión, el EAC esa es la estimación a la conclusión, lo que estaríamos estimando que nos falta en el día 2 para poder, que nos costaría todo el proyecto si, analizándolo todo en el día 2. Obviamente no va a ser necesariamente igual que lo que se hizo en el presupuesto hasta la conclusión. Vamos a tener el costo real, el valor ganado y la estimación a la conclusión. Esos 5 valores, perdón, sí, 5 valores ya los tendríamos, los podríamos definir y lo vamos a definir de acuerdo a las características. ¿Qué podemos analizar antes de todo? Podemos analizar que la variación a la conclusión, que es la opción que puede hacer que varíen estos datos, es lo que teníamos en el presupuesto menos la estimación que vamos a tener en el día 2 para analizar con respecto a lo planeado cuánto nos va a variar el presupuesto. Listo, ya teniendo todo eso, pues nos vamos a ubicar en el día 2 directamente y vamos a analizar, obviamente, el valor del costo real y el valor ganado en ese día 2. Aquí nos dice que vamos a considerar que se ha realizado solo 49% del trabajo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vemos que son 4 días y estamos en el día 2, si fuera lo planeado debería ser que me diera 50%, no 49%, pero resulta que en la ejecución nos ubicamos en el día 2 y no llegamos al 50%, llegamos al 49%. Entonces esas son las condiciones que vamos a analizar. Entonces me dice que yo estoy en el día 2 y me dicen todos mis colaboradores de mi proyecto, me van a decir, no, llevamos el 49% del trabajo. Pero no gastamos 20, que era el valor planeado, porque cada día gastábamos 10, el segundo día serían 20. No gastamos 20. El costo real de lo que llevamos ahora es 19, no 20. No llegamos al 50%, vamos en el 49%. Entonces, de acuerdo a esos datos, pues podríamos calcular la característica de cada uno de ellos. Entonces me dice que para calcular el valor ganado, se debe convertir el trabajo realizado en un valor monetario, porque pues lo tenemos en porcentaje con respecto a la característica. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos el porcentaje de avance por el valor de todo lo que nos cuesta el proyecto. En este caso, habíamos definido que como eran por 10 días, por 4 días a $10 cada día, era 40. Entonces, lo que me dice es que el valor ganado que llevaría hasta el día 2 con un porcentaje de avance del 49% es de 19.6. ¿Y esto para qué me sirve? Me sirve para saber si hemos gastado de más o si hemos ahorrado. Y también me sirve para ver si vamos adelantados o si vamos atrasados en el cronograma. Entonces vamos a hacer ahora sí el análisis de todos los valores. Entonces, dijimos que el valor ganado nos dio 19.6 y el valor actual era de 19, por lo tanto 19.6 menos 19 me da 0.6. ¿Qué quiere decir? Que el costo, la variación del costo fue positiva, por lo tanto estamos gastando menos de lo planeado. Entonces, en costo y en presupuesto vamos súper bien. Vamos a calcular el índice de desempeño de ese costo. Entonces cogemos el valor ganado que nos dio 19.6, lo dividimos en el costo real que nos da 19, como nos dio en este caso 1.03, lo que nos está diciendo es que por cada $1 gastado hemos trabajado 1.03. O sea que hemos trabajado más de la cuenta con respecto al costo. Entonces, estamos eficientes en el costo. Vamos a analizar ahora el cronograma. Me dice que el valor ganado en cronograma pues es el mismo, o sea 19.6, pero le restamos el PB, que en ese momento debimos haber gastado 20. Resulta que como gastamos 20, pues realmente fueron 19 y debíamos haber gastado 20, se lo restamos y me da un valor negativo. Al darme un valor negativo, lo que me indica es que la variación del cronograma da menor a 0. Al dar un valor menor a 0, esto nos indica que estamos atrasados en el cronograma, es decir, que debimos haber tenido a este momento el 50%, como lo hemos visto, obviamente que es al segundo día debíamos llevar el 50% del avance del cronograma, y no, resulta que íbamos en el 49%.
Eso ya nos indica matemáticamente que estamos atrasados en el tiempo, o sea que estamos demorados en nuestro trabajo. Y el índice, pues lo que hacemos es dividir el valor ganado en el valor planeado. Nos dio 0,98, como es por debajo de 1, nos dice que estamos avanzando 2% más lento de lo que habíamos planeado. Entonces nos estamos demorando más. Eso nos indica directamente este trabajo, es decir, 2% más lento. ¿Por qué? Porque estamos por debajo del 100%. Aquí estábamos en presupuesto por encima del 100%, quiere decir que el presupuesto está desempeñándose, el costo está desempeñándose perfecto, pero es porque vamos más lento, es decir, que estamos trabajando a menos ritmo. ¿Listo? Entonces debemos pullar más en tiempo y analizar el costo que vamos bien en los gastos. ¿Podemos mirar las proyecciones? Pues simplemente el IAC, que es la estimación a la conclusión, pues lo que hacemos es el valor actual, que es $19, hacemos la operación entre el BAC, que era 40, que es el total, menos el 19,6, lo restamos y le sumamos 19 y nos da 34,9. Esto lo que dice es que consideramos que no habrá variaciones, es decir, que muy probablemente para terminar nuestro proyecto solo nos faltan 39,4, lo que nos costaría si seguimos en ese ritmo de trabajo. Entonces mire que todo nos va a dar por debajo de 40, lo que indica que estaríamos bien. Consideramos que pueden seguir ocurriendo variaciones, pero pues obviamente todo va a depender de cómo concluya el proyecto. Y el estimado de la conclusión es que nos faltarían $20,4 que necesitamos para poder terminar el proyecto. Entonces, si ya gastamos 19, todavía lo podríamos completar con $20. O sea, por eso el que la variación del costo y el índice de desempeño del costo están súper bien, pero muy probablemente todo eso es debido a que nos vamos a demorar más en el tiempo. Pero pues recordemos que si nos demoramos más, pues también pueden implicar más costos al final del proyecto. Y pues todos los demás índices de variación que nos ayudan a poder identificar qué tan eficiente va a ser nuestro proyecto. Entonces aquí en el control de costos, pues lo que mostrábamos era una tabla. Entonces tenemos cada día nuestro total, cada día real, el costo real. Entonces estas serían las gráficas que podríamos utilizar en las curvas S. Esta es la planeada, que ya está ejecutada o que ya está graficada de siempre desde la planeación. El costo real, lo que se gastó el primer día, lo que se gastó el segundo día, lo que llevamos a la fecha gastado, y el porcentaje de avance, que es el 25%, el 24%. Obviamente aquí es diario, pero es acumulativo. Lo que quiere decir es que llevo un 49% de avance. Entonces debo ir mirando que cada día cuánto porcentaje avancé, pero al final obviamente es acumulado. Entonces, en este caso se analizan todos los desvíos. Entonces, cada vez que vaya avanzando, yo voy a ir analizando los costos para ver que al final se cumpla a completitud. Pues aquí ya el siguiente día, los siguientes días, el valor ganado de cada día, y así lo pueden analizar. Entonces, ustedes pueden mirar esta parte. Un ejemplo de gestión de valor ganado lo vamos a ver acá. La idea es que lo revisen. Obviamente aquí nos dice que la tarea 1 va al 20%, luego al 80%. En la segunda semana se terminó. Entonces, cuando todas nos den, si quiero analizarlo en este momento, lo puedo hacer, pero debo siempre tener presente que el valor planificado, el costo real es lo que llevo y el porcentaje de avance. Estos tres datos me van a dar todo el análisis para poder determinarlo. Entonces podemos pasar este proyecto, este ejemplo, a las gráficas del ejemplo que necesitamos realizar. Entonces, ya con esto finalizamos la temática y por lo tanto debemos pasar a los ejercicios. El primer ejercicio es muy sencillo. Simplemente van a coger la plantilla del ejercicio presupuesto de obra, lo van a descargar. Esta es la primera hoja. Con la ayuda de ese Excel, pues esta es la segunda hoja. Y van a detallar sus presupuestos, van a colocar las unidades de trabajo, las cantidades, los precios unitarios, las tareas que van a tener que realizar. Obviamente, si su proyecto es muy diferente a, a este presupuesto de obra, pues lo hacen con el proyecto de ustedes, es decir, con lo que ustedes hayan presupuestado hacer dentro dentro de la planeación de su proyecto, ¿sí?
Por ejemplo, los que son ingenieros civiles y hayan hecho obras y quieran trabajar con pues se pueden guiar con respecto a su proyecto y su EDT y al final sacan un presupuesto para su proyecto, dependiendo de la cantidad de tareas. Entonces van a sacar todas las tareas y a cada tarea le van sacando todas las actividades pequeñas y los materiales que requieren o las personas, aquí también le pueden sumar recurso humano, entonces el tiempo de duración, mejor dicho, hagan un presupuesto para un proyecto de ustedes que hayan realizado en este curso o que ustedes hayan realizado alguna vez. Y esta plantilla pues se guían para poderla desarrollar. Mínimo 5 actividades deben tener para poder sacar un presupuesto completo. ¿Listo? Y en la segunda actividad pues van a graficar el valor ganado diciendo que el proyecto dura un año. Entonces aquí van a descargar la plantilla y van a seguir aquí hay unas instrucciones de uso, pero pues vamos a tener una hoja de Excel que se llama gráficos, donde van a obtener estos gráficos. La idea es que ustedes, de acuerdo al presupuesto, aquí coloquen su presupuesto total, que sería la suma del gasto que va a tener en enero, la suma del gasto que va a tener en febrero. Si este es mi planeado, pues lo hago aquí en gestión del valor ganado, todo lo que es planeado de enero hasta diciembre. Luego en valor ganado van a agregar los porcentajes de cómo avanzaron en su proyecto, costo real, los valores que realmente gastan, pueden ser alternos, pueden ser inventados por ustedes y al final muestran un gráfico. Pueden graficar, la idea es que grafiquen como mínimo este ejemplo que está acá. Pero obviamente aquí solo aparece por semana, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y semana 5. La idea es que ustedes inventen más datos, pero por lo menos que tengan enero, que no sea semana 1, sino enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, para que lo puedan montar sobre y sea más real. Y al final lo grafican. Y cuando ya tengan los dos archivos, tanto del presupuesto realizado como del valor ganado que ustedes tienen acá, simplemente los terminan de completar y los suben aquí a la plataforma. Recuerden garantizar que los hayan enviado, aquí le va a aparecer entregado para que yo lo pueda revisar directamente. Si no les aparece como entregado, quiere decir que no han enviado la actividad. Deben adjuntarla. La pueden adjuntar así directamente en el formato de Excel de la plantilla, como ustedes la realizaron, le pueden poner el mismo nombre y el nombre de ustedes al final para que el documento quede como registrado a su nombre. Igual yo lo voy a revisar cada uno de ellos, cualquier observación van a recibir su retroalimentación o si no, por lo menos una calificación que les indique si les quedó bien o les quedó mal. Recuerden apoyarse en su docente, en nosotros y en todas las temáticas, ejercicios en este video y en el documento de la temática que les muestra toda la explicación, que lo pueden descargar y lo pueden revisar cuantas veces quieran. Igualmente se pueden ayudar también con el mismo documento guía que ahí tienen el instructivo para cada uno de ellos cómo completarlo o en videos de internet que requieran. Muchas gracias a todos entonces por esta participación, por estar pendientes de esta actividad. Espero la terminen, cualquier duda nos escriban y cuando suban todo pueden pasar ya directamente a la actividad número 4, continuar con su aprendizaje y continuar con el envío de las diferentes actividades. Muchas gracias a todos y cualquier duda o inquietud quedamos atentos. Hasta luego, que estén muy bien, que descansen y que aprendan muchísimas cosas. Gracias.